A medida que nos adentramos en el conocimiento de Cartago, nos vamos haciendo más y más preguntas. ¿Cómo era su sistema de gobierno? ¿Era una monarquía, una república? ¿Quién es Tanit? ¿Cómo era su religión? ¿Realmente sacrificaban niños a lo loco? Hoy, en Roma Eterna, tenemos segunda edición de Cart Hadast Inmortal y nos vamos a acercar a la política y a la vida religiosa de Cartago, huyendo una vez más de esa leyenda negra que nos ha puesto siempre a los púnicos como malvados, salvajes, mentirosos y pérfidos asesinos de niños. Así que coge una ofrenda para Melkart, que comenzamos. Programa 87 de Roma Eterna, el segundo dedicado a Cartago, Cart Hadast Inmortal, y hoy toca hablar de política y de religión. En origen este programa estaba concebido para tener 3 apartados, política, religión y sociedad, pero como me voy a meter en un jardín que ya completa el programa, quedaba demasiado largo con esa tercera pata y he decidido hacerlo en otro programa, quizá no necesariamente el siguiente, sino otro más adelante, en el que hable de sociedad y de economía cartaginesa. Porque hoy toca jardín de los buenos. Si hablamos de religión, tenemos que hablar de ese tema que seguramente estés imaginándote. Lo voy a tocar porque sería, imperdonable no tocar un tema así. Como ya te dije en el programa anterior, la historia de Cartago nos ha llegado a través de aquellos que la destruyeron o que la odiaban. Su historia está cargada de mitos y posiblemente también la explicación que nos ha llegado sobre algunos aspectos de Cartago como civilización. Dicho esto, arrancamos con la política. ¿Qué sistema político tenían? ¿Era una monarquía? ¿Era una república? Vamos a hacer lo de siempre, recopilar fuentes, información de autores antiguos que nos hayan hablado del sistema político de Cartago, y principalmente tenemos 2, Aristóteles y Polibio, aunque hay otras fuentes que mencionan de pasada. Te hablaré a lo largo del programa de, por ejemplo, Tito Livio, que en un momento dice, pues mandaron una delegación del Senado cartaginés formado por X personas, pero los principales son estos 2, Aristóteles y Polibio, que hablan más o menos en detalle, más o menos muy grande en detalle de este sistema político. Los fragmentos de Aristóteles nos dan pinceladas de algunas instituciones, de la magistratura de los 100 o los 104, de una figura extraña y desconocida como los pentarcas, nos habla de reyes, de un consejo de ancianos, de una amistad con el pueblo, pero un régimen aristocrático, y Polibio nos dice también que había reyes, que había un consejo de ancianos que tenía el control, las decisiones, pero que era el pueblo el que decidía en los asuntos que le afectaba. Tanto Polibio como Aristóteles, seguramente Polibio había leído Aristóteles, comparan la constitución cartaginesa con la espartana. Polibio en concreto nos habla de la constitución cartaginesa en los tiempos de Aníbal, y nos dice que era el pueblo quien decidía en Cartago, mientras que en Roma era la aristocracia, el Senado, quien tomaba las decisiones. Menciona que había lucro en las magistraturas y no podía dejar pasar Polibio la oportunidad de meter una faltada de las suyas y decir que, textualmente, entre los cartagineses se llevan las magistraturas los que distribuyen sobornos sin disimulo. Como si fuera algo especial, solo de los cartagineses, como si no pasara en Roma. Para poder describir el sistema político de Cartago me he tenido que apoyar en otras fuentes más modernas, más de investigación, porque las fuentes antiguas son las que son, y certezas tenemos muy pocas. Si ya en lo tocante a lo romano tenemos muy poco seguro, en lo cartaginés menos todavía. Y la mayoría de cosas que te voy a contar son comúnmente aceptadas. Son aceptadas actualmente por la investigación, ya que no hay mucho por donde tirar. Porque como te dije, los que cuentan la historia de Cartago son los mismos que le prendieron fuego. Entonces, claro, eso hace que todo lo que te vayan a contar sobre ese pueblo, sobre Cartago, y cuando digo todo es todo, desde la política, economía, sociedad, religión, todo va a estar viciado. Y también la forma en la que se gobierna la ciudad. Cuando te cuenten quién gobierna la ciudad y cómo lo gobierna, depende de quién te lo cuente, te lo va a contar de una manera u otra. Por ejemplo, Aristóteles iba a tope con los cartagineses. Hablaba del modelo de gobierno cartaginés y lo igualaba
en muchos aspectos con el espartano y decía: Cartago goza, al parecer todavía, de una buena constitución, más completa que la de otros estados en muchos puntos y semejante en ciertos conceptos a la de Esparta. La constitución cartaginesa, como todas aquellas cuya base es a la vez aristocrática y republicana, se inclina tan pronto del lado de la demagogia como del de la oligarquía. Para intentar encontrar un origen de la forma de gobierno de Cartago, que es algo que te vuelves loco, tenemos que ir a lo sencillo. Y debemos fijarnos en el origen de la ciudad, porque no sería descabellado pensar que en su origen Cartago tuviera un gobierno similar al de la ciudad de Tiro, ya fuera un gobernador impuesto por Tiro o la monarquía, porque si seguimos la leyenda, ellos vienen de allí, de Tiro, y la leyenda de la fundación nos habla de Elisa, que formaba parte de la familia real que huía de su hermano. La monarquía en Tiro estaba encabezada por el ciudadano más potente y rico dentro de la oligarquía comercial de la ciudad, así que es posible que en los inicios más primitivos de Cartago existiese ese modelo de gobierno, al igual que sucedió en Roma. Y también, como en nuestra querida ciudad de las 7 colinas, es posible que la aristocracia se acabara haciendo con el poder y se montara su propio tinglado, enviando al rey a dormir la siesta bien lejos de allí. Recuerda, por ejemplo, la historia del general Malco. En el programa anterior te la conté, fue exiliado después de un golpe y acabó ejecutado. Esta historia se remonta al siglo VI a.C. y nos la cuenta Justino, en su epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, y justo después de la leyenda de la fundación de la ciudad. Este señor, Justino, en ese epítome nos dice que el motivo para ejecutar a Malco era aspirar a la realeza. Justino no habla de Malco como rey, con lo que podemos suponer, y digo suponer, porque tan atrás vaya usted a saber, podemos suponer que para el 550-530 a.C., que es la fecha en la cual se maneja este Malco, Cartago era liderada por una especie de consejo que las fuentes romanas llaman senado, que las fuentes griegas llaman bulé, pero que no es un senado, como nos cuenta Polibio. El de Megalópolis es otra fuente interesante, es una fuente básica para esto y nos dice lo siguiente: la República de Cartago, en sus principios, fue muy bien establecida, por lo que se refiere a los puntos principales, porque había reyes o sufetes, existía un senado con una autoridad aristocrática y el pueblo era dueño acerca de ciertas cosas de su inspección. En una palabra, el enlace de todas estas potestades se asemejaba al de Roma y Lacedemonia, vamos, Esparta. Aquí ya cambia la palabra de reyes a sufetes. Te iré explicando quiénes son estos sufetes, vamos a ir paso a paso porque es un follón, es un poco lío todo esto. Aristóteles también nos dice que los cartagineses poseen instituciones excelentes, y lo que prueba el gran mérito de su constitución es que a pesar de la parte de poder que concede al pueblo, nunca ha habido en Cartago cambios de gobierno, y lo que es más extraño, jamás ha conocido ni las revueltas ni la tiranía. Es todo muy en función de si le cae bien o mal Cartago al autor de turno. Aristóteles, como te he dicho antes, iba a tope, Polibio igual no tanto. Y nos mencionan a este consejo, este especie de senado, que no existía como tal. Existía, sí, el concepto. Recuerda de dónde viene el senado. El senado era un consejo de ancianos. Porque a lo largo de la historia, todas las sociedades, todos los pueblos, da igual su forma de gobierno, han tenido siempre presente y conscientes han sido de que los consejos y recomendaciones de los más veteranos de la comunidad eran valiosos. Cartago no fue una excepción a esto, y desde su origen podemos suponer que contó con un consejo de ancianos que existía también en Tiro. Los reyes fenicios se apoyaron en este consejo, en estos grandes o poderosos, estos adirim. Con lo que, si vamos a empezar a desgranar el sistema político cartaginés, ya existiera una monarquía plenamente independiente en Cartago, o bien un gobernador o lo que fuera nombrado desde Tiro, seguramente estaría asesorado permanentemente por este consejo de ancianos, que seguramente no fueran tan ancianos, porque estamos hablando de la antigüedad. A partir de los 40, 35-40 ya eras una persona muy mayor en esa época. Recuerda que el concepto de anciano y el concepto de longevidad y lo que duraba la gente no era lo mismo que hoy. Los que estamos ya en los 40 éramos ya carne de consejo de ancianos. Un día eres joven y al otro día formas parte del Senado cartaginés. No sabemos cuándo se fundó, no sabemos cómo se fundó, quién lo fundó, no lo sabemos. Es posible que en un determinado momento en el origen de la ciudad, un personaje poderoso, estoy haciendo una analogía con lo que pasó por ejemplo en Roma,
un personaje poderoso cogiera a las familias más poderosas, a los representantes de las familias más poderosas, y formara con ellos ese consejo para poder decidir cosas sobre la ciudad basándose en un consenso entre las élites, mientras que el más poderoso, el más fuerte, el alfa, así si me permites un poco la expresión, se colocaba a la cabeza y era el rey, monarca, general en jefe, caudillo, lo que fuera. Las primeras referencias a este senado, que es como se suele llamar más comúnmente aceptado porque Roma ganó y la forma de definirlo de Roma, vamos a ver cómo el lenguaje es muy importante en este tema y luego en el religioso más todavía. Más o menos a partir del siglo VI a.C., los griegos Gerusía, Bule y los romanos Senado, cada uno usa su nombre, pero no es el que es realmente, no era un senado cartaginés y no era una Bule. Lo que sí sabemos es que tenía 100 miembros en origen, pero que para el siglo I ya tenía 300. Y dentro de estos 300 había un grupo de 30, que vemos mencionado en Tito Livio y en Dionisio, que eran los más notables del consejo. Como un consejo dentro del consejo que tenía mucha influencia en la toma de decisiones. No sabemos cómo se accedía al Senado cartaginés, no sabemos nada. Seguramente estuviera gobernado por los más ricos e influyentes, como nos dice por ejemplo Aristóteles en este pasaje que nos dice: creen que las funciones públicas deben confiarse no solo a los hombres distinguidos, sino también a la riqueza, y que un ciudadano pobre no puede abandonar sus negocios y regir con probidad los del Estado. Poco a poco vamos desgranando un poco, sabemos que posiblemente entrara gente con dinero, gente con posibles. Las funciones de este consejo serían más o menos las mismas que las del Senado romano: gestionar la política exterior, gestionar guerras, tratados de paz, y se reunía habitualmente en un edificio parecido a la curia romana, pero en ocasiones muy vitales, cruciales para el destino de la ciudad, se reunía en el templo de Esmun, en la cima de la colina de Birsa, el lugar sagrado donde la leyenda nos cuenta que se fundó la ciudad de Cartago. El templo de Esmun, si te has leído el relato de la Tercera Guerra Púnica, es posible que lo conozcas como templo de Esculapio, ya que, como te decía antes, el lenguaje es muy importante y las fuentes grecorromanas nos van a mencionar los templos y los lugares con nombres de divinidades suyas en lugar de mencionar a las divinidades cartaginesas fenicias. Este lugar es el protagonista del momento más dramático y cumbre de la Tercera Guerra Púnica. Después de 6 días y 6 noches de infierno y de caos, con los romanos arrasando todo, pelea casa a casa por las azoteas, el relato es terrorífico, cadáveres amontonados, ancianos, mujeres, niños que se habían escondido, gente quemándose, romanos durante esos 6 días y 6 noches arrasando todo, matando todo lo que hubiera allí. Al 7º día, se presentaron ante Escipión Emiliano unos suplicantes coronados con las coronas sagradas de Esculapio, cuyo templo era el más famoso, y estos suplicantes le pidieron a Escipión Emiliano que perdonase la vida de los que quisieran salir de allí, de Birsa, y este aceptó, pero aceptó con una condición: no se perdonaría la vida a los desertores romanos. Cerraron el acuerdo, salieron de inmediato 25.000 hombres y mujeres por una puerta estrecha abierta en el muro, y ahí se quedaron en ese templo los desertores romanos, unos 900, con Asdrúbal, su esposa y sus 2 hijos. Allí resistieron todo lo que pudieron, pero algunos no resistieron mucho, como por ejemplo Asdrúbal, que se rindió a Escipión ante la indignación y los insultos de su esposa. Los que quedaban dentro del templo de Esculapio decidieron morir bajo el fuego antes que caer en manos romanas. Según Apiano, la esposa de Asdrúbal despreció la cobardía de su marido, degolló a sus hijos y se arrojó al fuego. El relato de la destrucción de Cartago es algo tremendo. Este es un pequeño adelanto de lo que se vendrá cuando lleguemos, porque todavía queda mucho, pero es terrible. El relato, la Tercera Guerra Púnica, no se escatima en detalles, y aquí realmente los romanos vemos otra cara de ellos, una cara más de águila hambrienta, más imperialista. Ya llegaremos a ese tema. Ahora toca hablar de Cartago, de política cartaginesa, y había otra institución que mencionan las fuentes, aunque le cambien el nombre, o la cifra, mejor dicho. Unos lo llaman el Tribunal de los 100 y otros de los 104. Este era un órgano de carácter vitalicio, y bajo su jurisprudencia estaban los generales o estrategas, quienes tras las campañas debían rendir cuentas. Esto era
Esto era parecido a cuando un cónsul dejaba el mando en Roma y tenía que rendir cuentas ante el Senado. Al no tener un límite temporal, eran cargos vitalicios, como te he dicho, a este cargo se le fueron atribuyendo más funciones judiciales, lo que inevitablemente dio cobijo a la corrupción y a los abusos. Y por eso Aníbal Barca, en el año 196 a.C., se la cargó. Dijo, no, aquí esto no puede ser. Vamos a hacer que esto sea elegido una vez al año, vamos a que no se pueda repetir cargo, porque esto no puede ser. Es posible que esta decisión estuviera motivada porque ese organismo no le ayudó mucho en la Segunda Guerra Púnica a Aníbal. Hablaremos también de Cartago, que podía haber ayudado mucho más, pero a veces no caemos en la cuenta de que no es un pueblo único unido contra otro pueblo único unido, sino que dentro hay facciones, hay peleas, hay rivalidades y no siempre se puede llevar a buen puerto las guerras por culpa de esas rivalidades que hacen que, por ejemplo, pues no te den más recursos, o no te suministren más tropas, o no te ayuden lo que podríamos pensar que se debería ayudar cuando pensamos en un pueblo contra otro. Pero no es un pueblo contra otro, es un pueblo junto con sus facciones que están enfrentadas contra otro pueblo que tiene también facciones enfrentadas. Veremos también cuando, en los tiempos previos a la Tercera Guerra Púnica, cuando Catón dice que Cartago debe ser destruida, también había voces en Roma que decían, pues no, Cartago debe ser mantenida porque es un ejemplo de que no nos tenemos que relajar nunca, que tenemos que estar siempre a tope para tener un enemigo de nivel que nos recuerde que no debemos fliparnos. Y por si esto fuera poco, hay otra rama del gobierno cartaginés, mencionada solamente por Aristóteles, llamada los pentarcas, la pentarquía, una comisión de 5 hombres elegidos por cooptación, es decir, los pentarcas elegían a sus propios miembros, no cobraban por su trabajo y estaban encargados de asuntos importantes. No sabemos mucho más, tenemos tan poquita información que casi todo lo que leas serán conjeturas, y yo tengo que ser sincero contigo y decir, mira, pues esto es lo que hay y no sabemos mucho. Y estarás pensando, muy bien, el Consejo de los 104, el Tribunal de los 100, 104, la Asamblea, el Consejo de Ancianos... Pero ¿quién manda? ¿Quién manda en Cartago? Hay un rey, hay un general a cargo. La figura más alta, la más alta magistratura eran los sufetes, que las fuentes llaman a veces reyes. Era un cargo equivalente a los cónsules romanos, para que te hagas una idea del poder que podían tener, y además eran elegidos anualmente, y según algunas inscripciones también era un cargo epónimo. Daban lugar a que el año se mencionase por el nombre. Como ya veremos después, cuando hablemos de religión, te voy a hablar de alguna inscripción muy curiosa que habla sobre el año del sufete de tal cual. Este cargo solía recaer sobre las personas que dentro del Tribunal de los 100 destacaban por su riqueza y posiblemente por su clientelismo político, como puede ser habitual en muchos sistemas políticos. Sus atribuciones eran muy amplias y abarcaban desde la política y la sociedad civil, judicial, en lo militar, en lo religioso. Eran receptores de todo el poder durante su mandato y controlaban las finanzas del Estado, convocaban asambleas, presentaban o reformaban leyes, promovían expediciones comerciales, campañas militares fuera de la ciudad, administraban justicia y encabezaban la celebración de sacrificios en momentos especialmente críticos para la ciudad. Las fuentes también nos dicen que en Cartago existía una especie de asamblea del pueblo en la que estaba representada la gran masa social de hombres libres que estaba subordinada al poder de la oligarquía terrateniente, que era el Senado, el Consejo de Ancianos, así que solo intervenía si no existía, según estas fuentes, un acuerdo entre los dos sufetes o el Senado decidía consultar al pueblo algo determinado para que, a modo de plebiscito, pudiera decidir. Existían también toda una serie de cargos de los que no se sabe mucho, funcionarios públicos dedicados al control fiscal, al cobro de impuestos, a los artículos recaudados entre la población obligada al pago de impuestos. Este tipo de cargos, que no tenemos más que algunas menciones, el Rab Kohanim, el Rab Sofetim, el presidente del colegio de sufetes, el Rab Meol, el encargado de las puertas, el Rab Sofim, el jefe de los escribas. Para acabar de cerrar este apartado político sobre Cartago, en el cual hemos respondido algunas preguntas, pero nos quedamos con muchas más incertezas que certezas, y soy consciente, y abajo, en la caja de comentarios de descripción del podcast, te pondré las fuentes que he usado más allá de las fuentes clásicas, porque aquí me he tenido que apoyar en investigación.
para poder hacer este programa y establecer un relato más o menos coordinado, porque es un follón esto, es un lío. Entonces tenemos ese Consejo de Ancianos, ese Tribunal de los 100 o los 104, luego tenemos otra figura que Tito Livio nos dice que era más restringida, luego tenemos los sufetes por ahí, es un poco lío, tenemos los generales, que se irá definiendo a medida que vayamos surcando las guerras púnicas y vayamos conociendo mejor a este pueblo. Esto es una introducción, esto es un breve... Vamos a situarnos para poder entrar en el relato. Y para acabar esta sección dedicada a la política, te dejo un fragmento de Aristóteles que te habla de la política cartaginesa y te habla también del reparto de riqueza. Es muy interesante porque comprobamos que la política nunca deja de estar vigente, nunca deja de estar en la actualidad, porque los problemas de la gente son los mismos ahora, en el siglo IV a.C., en el siglo VIII a.C., en el siglo X, y dice así: el verdadero demócrata debe velar para que el pueblo no sea demasiado pobre, pues esto es la causa de que la democracia sea mala. Por tanto, hay que ingeniárselas para que se produzca una prosperidad verdadera. Y esto conviene también a los ricos. El producto de los recursos, una vez reunido todo, debe distribuirse a los pobres, sobre todo si cada uno puede reunir tanto como para la adquisición de un pequeño terreno, y si no, los fondos para emprender el comercio o la agricultura, y si no es posible para todos, distribuirlo alternativamente por tribus o cualquier otra división, y entre tanto, los ricos aportarán la paga para las reuniones indispensables, quedando libres las cargas públicas superfluas. Los cartagineses, con un gobierno de este carácter, han conseguido la amistad del pueblo, pues enviando continuamente a las colonias a ciudadanos del pueblo, los enriquecen. Y con este cierre, con Aristóteles lanzando un alegato por la distribución de la riqueza y hablando de que los cartagineses tenían esa distribución de la riqueza, no sabemos si es cierto o no, porque también hay autores que demonizan y otros quizá que romantizan en exceso. Vamos a hablar de la religión cartaginesa. La religión cartaginesa que guarda uno de los mayores melones, quizá, de la historia de la antigüedad. Pero vamos, me la juego a que seguramente sea así. Los cartagineses, como la mayoría de pueblos de la antigüedad, creían en la vida después de la muerte, tenían una religión y eran muy religiosos. En las necrópolis púnicas se han encontrado urnas que contenían restos de incineración junto a ajuares, objetos que acompañarían a los difuntos en esa otra vida. Este estrecho contacto con los dioses también lo reflejaban los cartagineses en los nombres. Era frecuente que los cartagineses utilizasen nombres teóforos, lo que es lo mismo, añadir el nombre de un dios al nombre propio de la persona, ya sea para difundirlo o para invocar la protección de la divinidad. Esta costumbre era muy común en Mesopotamia, en el Antiguo Oriente Próximo, y no nos pilla muy de lejos, porque de esto tenemos 1000 ejemplos en el Antiguo Testamento y tenemos nombres que actualmente se ponen todavía fruto de que en esta parte del mundo seguimos siendo herederos de la tradición judeocristiana, como por ejemplo nombres como Ismael, que significa Dios ha escuchado, o Gabriel, la fuerza de Dios. Esto lo sabemos gracias a estelas funerarias aparecidas en la necrópolis de Cartago y corroborado por la historia misma de la ciudad. A lo largo de los siglos de existencia de Cartago, nos encontramos una y otra vez los mismos nombres, que a veces nos pueden dar lugar a equívocos, como por ejemplo Aníbal, Magón, Anón, Asdrúbal, Amílcar y Milcón, nombres muy comunes en Cartago durante toda su historia, todos ellos vinculados a los dioses de la ciudad. El Asdrúbal del que te he hablado antes, de la caída de Cartago, no es el Asdrúbal de las primeras operaciones en Iberia. Son diferentes Asdrúbales. Voy a tener que hacer piruetas, pero la repetición de nombres no era algo infrecuente en la antigüedad, como por ejemplo Roma. Publio Decimus, hijo de Publio Decimus, nieto de Publio Decimus, abuelo de Publio Decimus, se ponían el mismo nombre unos a otros. Los cartagineses, con lo que quiero que te quedes, es que estaban ligados, estaban vinculados con los dioses desde su nacimiento. Y al igual que los fenicios y que muchos otros pueblos, no creían en un solo dios supremo, creían en varios, eran politeístas. Los dioses ayudaban en determinados ámbitos de su vida, desde la fertilidad de los campos, protectores de los hombres, protectores de la vida tras la muerte, y las deidades más veneradas por los cartagineses eran una tríada formada por Baal-Amón, Tanit y Melkart. Baal-Amón era el dios supremo de... ¿Pero quién? Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Sí,
se puede catalogar esto como una especie de cuaderno de dioses, mini cuaderno de dioses. Vale, te acepto la melodía, Iván que está editando, te la acepto. Como iba diciendo, Baal Amón era el dios supremo del panteón púnico, era el gran protector de la ciudad de Cartago y de los cartagineses. Allí donde estuvieran, era Baal Amón. En todos los lugares donde un día estuvo Cartago, hay inscripciones en honor a este dios. Los griegos y los romanos, en sus relatos, lo identifican como Cronos o Saturno, y por ello estaba encargado también de la prosperidad de la ciudad, de los hogares, del resurgir de las crisis y de regenerar el bienestar. Era el padre del panteón divino, garantizaba la descendencia, la continuidad familiar y, como portador de un carácter atmosférico, como muchos otros dioses, era garante de la lluvia, que aseguraba la fecundidad de la tierra y, por tanto, aseguraba las cosechas que alimentaban al pueblo de Cartago y, por lo tanto, ese dios alimentaba indirectamente a Cartago, propiciando las cosechas. Luego tenemos a Tanit, descendiente directa de la Astarte fenicia. Esta diosa está ligada a la maternidad y a la fecundidad, es esposa de Baal Amón y se la vincula con los ritos agrarios relacionados con el ciclo agrícola y con el renacer anual de las cosechas. Por esta relación con la fecundidad, los romanos le dieron el nombre de Nutrix, representándola como una diosa madre con los atributos propios de una mujer en estado de lactancia. Para los púnicos también debió tener alguna relación con la protección de sus hijos en la guerra, pues a veces está representada en algunas estelas portando hachas, espadas y casco. En un principio su culto estaba asociado a las colonias y asentamientos fuera de Cartago, pero a partir del siglo V a.C., su culto dentro de la ciudad fue creciendo, se fue haciendo más fuerte, tal vez quizá por la llegada a la metrópoli de cartagineses que venían de las colonias y que se trajeron sus cultos desde allí. El símbolo de Tanit es el símbolo quizá más representativo a la hora de pensar en Cartago. El videojuego Rome Total War utiliza el símbolo de Tanit para mostrarnos a la cultura, a la civilización cartaginesa. Es un triángulo cruzado por una barra horizontal y un disco en el ángulo superior del triángulo, haciendo la cabeza y los brazos extendidos. Y como curiosidad, en Ibiza hay un montón de Tanits en Ibiza. El tercero de la tríada es Melkart. Melkart, que era el supremo dios rey fenicio de la antigua ciudad de Tiro, de la ciudad madre. Era el protector de la expansión marítima de la ciudad y, por lo tanto, responsable de la fundación de colonias. Era una deidad de carácter solar y la principal ceremonia en su culto se llevaba a cabo posiblemente a finales de febrero, cuando se veneraba su muerte e inmediata resurrección con la llegada de la primavera. El templo más importante consagrado a Melkart era, obviamente, el de la ciudad de Tiro, y al que durante mucho tiempo Cartago enviaba ofrendas cada año, pero evidentemente había más que eran réplicas de este en diversas colonias fenicias fundadas en el occidente mediterráneo, y entre ellas en Cartago. Pero aparte de estos tres tenían muchos más. Tenían muchos dioses menores a los que recurrir, como todas estas culturas de la antigüedad. El señor, por ejemplo, de la flecha, Reshef, el dios de la guerra, del rayo y del relámpago, señor de las calamidades. Luego tenemos a Baal Safón, el dios protector de los navíos. Eshmun, dios relacionado con la vida, la curación y la salud, que poseía el templo del cual te he hablado antes, en la colina de Birsa, desde el momento de la fundación de Cartago. Cuando un barco se acercaba y entraba por el gran puerto de Cartago, lo primero que veía era ese templo que dominaba la ciudad y al que daba acceso una escalera de 60 peldaños. Los escritores griegos identificaron a los dioses cartagineses, púnicos, fenicios con los suyos, como te he dicho antes. Por ejemplo, Melkart estaba muy relacionado con Heracles, con el Hércules romano. Astarte Tanit con Afrodita Venus. Baal Amón, Cronos Saturno. Baal Shamem como Zeus Júpiter. Y tanto Eshmun como Reshef como Apolo, aunque Eshmun también lo hemos visto asociado por el tema de dios sanador con Esculapio. Pero todo queda en casa, porque Esculapio era hijo de Apolo. Pero los cartagineses no solo tenían dioses propios de sus antepasados de Tiro, de sus antepasados fenicios, también había dioses egipcios, como por ejemplo Bes, que protegía a los hogares y los niños del mal. Isis y Osiris también estaban allí. Una vez más, y Cartago es una muestra de ello, la antigüedad da señales de estar mucho más conectada de lo que nuestra visión compartimentada en diferentes pueblos independientes entre sí y aislados nos hace creer. Nosotros, fruto de nuestra educación, pensamos romanos por un lado, griegos por otro, egipcios por otro, cartagineses, y no se hablan
solo hay contacto mediante las patadas y los puñetazos que se puedan dar y los espadazos. Pero había contacto comercial, había contacto cultural. Era un mundo mucho más conectado de lo que nos podemos llegar a imaginar. La ciudad de Cartago estaba llena de templos, llena de altares, que fueron respetados, según cuentan, en la destrucción de la ciudad del año 146 a.C., aunque muy pocos sobrevivieron cuando se hizo el remake, cuando Cartago volvió a ser reconstruida en versión romana un siglo después. A la hora de hablar de religión también es un aspecto importante hablar de la ritualística, de las prácticas religiosas. No sabemos nada de ellas, nada. No están registradas de una manera pormenorizada, no están registradas de manera seria, salvo se ha hablado mucho del melonazo, del que te hablaré dentro de poco. Lo estoy esquivando, Estoy esquivando mencionar incluso las palabras. Los cartagineses, al igual que los romanos, los griegos, egipcios, cualquier otro pueblo de la antigüedad marcado profundamente por la religiosidad, estarían, por fuerza, ligados por una serie de ritos, de ceremonias, que estuvieran dedicadas a congraciarse con los dioses, a ganar el favor de los dioses y seguramente involucrarse en alguna ofrenda o sacrificio de un animalillo. Pero no te creas que eso era, venga, te sacrifico un pollo y ya está, a lo loco. Los cartagineses tenían regulado todo lo concerniente a los sacrificios y a las ofrendas. O por lo menos eso podemos llegar a imaginar, fruto de la lectura de una inscripción púnica datada de entre el siglo IV y el III a.C., que se conserva, para sorpresa de nadie, en el British. En esta inscripción, de la que te dejaré enlace en la descripción del audio, aparece el reparto de las partes del animal. Por ejemplo, la piel para los sacerdotes, el resto para la persona que hace el sacrificio. También se hace referencia a la comida, a leche, aceite, otras cosas que se podían ofrendar, y si la persona que hace sacrificio es pobre en ganado, el sacerdote no se lleva nada. Pero dices, bueno, una tal. Tenemos otra, más extensa, que puedes encontrar en internet buscando Tarif Marseille, encontrada en Marsella a mediados del 19, y cuyo origen está situado en Cartago. En esta inscripción se leen cosas como estas. Templo de Baal Safón. Esta es la tarifa de pagos para los sacrificios que los 30 hombres que están a cargo de las tarifas establecen. En la época de los magistrados, Alos Baal, el sufete, hijo de Bot Tinit, nieto o hijo de Bot Esmun, y Alos Baal, sufete, hijo de Bot Esmun, nieto o hijo de Alos Baal y sus colegas. Esto es lo que te decía de los sufetes, que eran también epónimos, porque está diciendo en tiempos de tal y cual. Es un poco lío, está reconstruida, por eso igual el texto te suena un poco extraño. Dice así: por un buey entero, ya sea cortado en pedazos o enteramente entero, los sacerdotes recibirán 10 piezas de plata por cada animal. Pero la piel y los pies, piernas y el resto de la carne serán para el sacrificador. Por un becerro, cuyos cuernos faltan en su cabeza, es decir, que todavía no ha crecido, o por un carnero entero, ya sea cortado en pedazos o completamente intacto, los sacerdotes recibirán 5 piezas de plata, 5 por cada animal. Cualquier sacerdote que tome un pago en exceso de lo establecido en esta inscripción será multado. Todo sacrificador que no pague la totalidad del pago que está establecido en esta inscripción será multado. Es mucho más larga la inscripción, yo solamente te he puesto un par de ejemplos y el final con lo de las multas, para que veas que estaba todo perfectamente regulado. Si sacrificas esto, esto. Si sacrificas lo otro, lo otro. Y ahora, tras ver esto, es el momento de remangarnos. Me voy a remangar. Estoy haciendo de verdad, Y hablar de los sacrificios infantiles, del melón. Y para empezar vamos a recapitular y recordar qué es lo que nos dicen las fuentes griegas, por ejemplo. He cogido a Diodoro de Sicilia y a Plutarco. A ver, Diodoro, ¿qué nos dices tú? Creyeron que Cronos los había abandonado, ya que en un periodo anterior sacrificaban a los más nobles hijos de la ciudad, pero después empezaron a comprar secretamente niños y los criaban para posteriormente enviarlos al sacrificio. Tras hacer una investigación, descubrieron que algunos de los que habían sido sacrificados eran ilegítimos. Decididos, pues, a corregir esta falta, eligieron a 200 de entre los más esplendorosos muchachos y los sacrificaron públicamente. Otros, que estaban bajo sospecha, no menos de 300, se sacrificaron voluntariamente.
En la ciudad había una estatua de bronce de Cronos, Baal, Moloch, pero que menciona Cronos para no mencionar al nombre del dios fenicio púnico, con las manos extendidas y las palmas inclinadas hacia la tierra, de tal forma que cuando se colocaba uno de los muchachos, rodaba y caía en una especie de hendidura llena de fuego. Bueno. Empezamos fuerte, ¿eh? Diodoro, una estatua de bronce de Cronos, de Moloch, Baal, con las manos extendidas, ponen al chiquillo ahí y cae rodando a la barbacoa. Tremendo. A ver, Plutarco, ¿por dónde sale? Plutarco dice lo siguiente. ¿No hubiera sido más útil a los cartagineses haber cogido a Critias o a Diágoras, célebres ateos, como redactor de sus leyes desde un principio, y no creer en ninguna de las fuerzas divinas o en dioses, que hacer tales sacrificios a Cronos, Baal? Ellos en persona, sabiéndolo y dándose cuenta de ello, sacrificaban a sus propios hijos, y los que no tenían hijos, comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como a corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, perdía el dinero gastado en la compra, y su hijo, no obstante, era sacrificado, y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido de tocadores de flautas y de tambores para que no pudieran ser oídos los gritos de los niños pidiendo ayuda. Plutarco nos cambia la escena. Plutarco ya no nos habla de una estatua de Cronos, Baal, con las manos extendidas, por la cual se arrojaban los chavales, sino que nos habla de degüellos masivos directamente. Gente tocando música, tocando flautas y tambores para ocultar los gritos y los llantos de los chavales, y sacrificios a mansalva, degüello público. Es una historia potente, es una historia alimentada por la tradicional literatura antipúnica, que se ha ido desplegando por griegos y romanos, viscerales enemigos de Cartago, que son los responsables de esta leyenda negra, de esta leyenda de infanticidas de los cartagineses, pero vamos a intentar ir un poco más allá y a ver qué sabemos de todos estos truculentos relatos. Y nos vamos hasta el año 1921, año en el cual se encontró, al oeste de los dos puertos de Cartago, en el barrio de Salambó, un impresionante lugar de enterramiento con 9 niveles superpuestos. A este lugar se le ha dado el nombre de Tophet, aunque no es una palabra púnica. En este Tophet hay miles de urnas con restos de personas incineradas. La mayoría de estos restos pertenecen a niños, recién nacidos, niños que nacieron muertos, y también hay restos de ovejas y de cabras. Muchas de estas urnas tienen estelas funerarias, y también hay estelas vinculadas al dios Baal Amón y a la diosa Tanit, en su gran mayoría. Este cementerio estuvo en uso desde por lo menos el siglo VIII a.C. Este tipo de lugares de enterramiento también eran comunes en otras ciudades del Mediterráneo, en otras ciudades fenicias, pero es que lo de Cartago es enorme, este Tophet es enorme. El problema es que no acaba de encajar con las escenas de Diodoro y de Plutarco. Diodoro nos habla de chavales que caen al fuego, pero a lo bruto. Luego ahí encuentra los restos, sería como una especie de fosa común. Plutarco de huellos directamente en masa. Los sacrificios humanos no son algo desconocido en muchas culturas, y sin ir más lejos, en las fuentes romanas se menciona que alguna vez se llevaron a cabo sacrificios humanos en Roma. Sí, en momentos de crisis. Con lo que no podemos descartar que hubiera alguna ceremonia parecida de tiempos de riesgo de supervivencia de la ciudad, ya que muchos pueblos recurrían a ellos. Cartago incluida, seguramente. Pero no a esos niveles truculentos. Si algo podemos sacar de la existencia de este Tophet, es la importancia que los cartagineses daban al mundo infantil, porque estaba un espacio reservado exclusivo para ellos, para los difuntos más pequeños, los más queridos, apreciados, los hijos. Incineraban los cuerpos de los más pequeños, luego depositaban sus restos cuidadosamente en una urna señalada con una estela funeraria dedicada a las deidades de la ciudad, pero esto no quiere decir que fuesen quemados vivos. No podemos afirmar que este Tophet, que ha sido utilizado como supuesta prueba irrefutable de los sacrificios infantiles, fuera efectivamente un lugar destinado al sacrificio humano, y menos que las víctimas fueran niños a los que quemaban vivos. Hemos de comenzar a cuestionar esa imagen salvaje de los cartagineses que nos venden las fuentes grecorromanas,
es posible que sea solamente el lugar de descanso de criaturas que se fueron antes de tiempo, ya que hasta el siglo XIX la mortalidad infantil era enorme. Y quizá tras cada una de las urnas hay más una historia de dolor por la pérdida que un truculento sacrificio. Algo sin duda exagerado para, una vez más, retratar a Cartago como el mal absoluto. Mirad qué malos son, que hasta sacrifican a sus propios hijos. Pero tan pronto te digo una cosa como te digo otra. No podemos negarlo ni podemos tampoco hacer sensacionalismo con ello. Roma utilizó el sacrificio humano en determinados momentos, esas parejas de galos. Seguramente Cartago también recurriera a ello, pero no con la frecuencia, ni con la alegre brutalidad, ni venga, va, 300 niños, 200, 200, porque los niños son el futuro de la comunidad. Y si estamos sacrificando niños a lo loco, que se quedan que nos quedamos sin niños. Y desde aquí, desde el Tofet de Cartago, despedimos el programa de hoy, tras haber conocido un poquito mejor la política y la religión cartaginesas, y ya estamos, creo yo, en condiciones de empezar la narración de la Primera Guerra Púnica que llevará a los romanos a Sicilia y a desembarcar en África, pero no sin antes acordarnos de todos aquellos que se fueron antes de tiempo, como los que están aquí en el Tofet y no pudieron vivir, no pudieron recibir el amor de sus padres, no pudieron contemplar la belleza de la vida. Ellos se fueron antes de tiempo, pero el recuerdo y el cariño jamás lo hará. Música, nos acercamos ya a la sección sin música. Voy a beber. Para hidratar un poco la garganta. Ay, la botella. Ha sido un programa complicado por temas logísticos. Ha sido complicado, ya que la semana pasada estuve en Madrid un par de veces. Estuve en el Círculo de Bellas Artes, ahora comentaré qué tal. Y a nivel de tiempo me ha sido un poco complicado gestionar lo de este programa porque he tenido que hacerlo a prisa y corriendo, y al final la decisión de acortarlo y dejar fuera lo social y lo económico ha sido una buena decisión porque más o menos ha quedado en 41 minutos, 40-41 minutos, que es una duración bien de programa. El primer programa de Roma Eterna, los primeros eran de media hora y luego ya una hora. Es una duración bien. Y además es que te sorprenderías de lo delgaditos que son los libros que hablan de estos temas de Cartago, porque tenemos muy poca información, y la que tenemos es del otro lado, es del otro bando, de los que destruyeron a Cartago. Es algo que he querido remarcar en estos dos programas dedicados a Cartago, para que pensemos que cada cosa que nos cuentan sobre este pueblo es algo que seguramente sea fruto de relatos que se crearon ya viciados con la intención de darnos una imagen negativa. Y yo he visto a la hora de preparar este programa alguna que otra página web que dice: no, hallazgos en el Tofet demuestran que había sacrificios humanos. Es como un interés, unas ganas de demostrar que las fuentes tenían razón en retratar a unos cartagineses salvajes y brutales. Hay un interés ahí que digo, ya está. Las guerras púnicas han acabado. Que ya está. ¿Por qué tanto odio a los cartagineses? Eran bueno, a ver, las guerras púnicas son relatos bastante brutales, pero es que ambos bandos tienen relatos brutales a sus espaldas. No hay ningún bando inocente. Por eso no quiero ni tampoco hacer un excesivo blanqueo de leyenda, ni un excesivo ennegrecimiento.
ni son tan buenos ni son tan malos, hay que intentar ajustarse a lo que uno sabe, y sabemos muy pocas cosas de Cartago, y las que sabemos hay que ponerlas en cuarentena porque nos las cuentan enemigos de este pueblo. Y el tema del Tophet, el tema de los sacrificios humanos es durito porque, claro, ahí hay una muestra de la importancia de los muertos infantiles, de los niños que morían antes de tiempo, y es increíble, ¿eh? Si buscas fotos en internet es un lugar tremendo, Y, joder, menudo pueblo este Cartago, ¿eh? Estoy pillando cariño, es un pueblo apasionante, es un pueblo profundo. Vamos a empezar ya en el siguiente programa el relato de las guerras púnicas, de la primera guerra púnica, aunque no serán relatos seguidos, ya que, como sabes, pasan años entre la primera y la segunda y la tercera. Pasan cosas, Roma va a meterse en asuntos internacionales. Las guerras púnicas van a suponer que Roma, pues por ejemplo, meta sus pezuñas en Sicilia primero, en Córcega y Cerdeña después. Lo de Cerdaña, eso es lamentable, porque entre Primera y Segunda Guerra Púnica, te voy a hacer spoiler, cuando tras la Primera Guerra Púnica Roma dice es hora de pagar e impone una serie de sanciones económicas a Cartago, Cartago no puede pagar a los mercenarios. Con lo que los mercenarios dicen, bueno, pues nos levantamos en armas. Y Roma se aprovecha como una rata peluda de cloaca para quedarse con territorios de Cartago que no puede mantener por esa revuelta de mercenarios que tiene en varios puntos de su territorio. Luego tenemos la Segunda Guerra Púnica, donde ya se mete por Iberia, la que después se conocerá como Hispania, se mete también en Macedonia, Grecia. Es un conflicto de la Segunda Guerra Púnica que se vuelve internacional. Y luego ya la tercera es una Roma completamente diferente a la que empezó la Primera Guerra Púnica. Es una Roma que ya con la excusa de la defensa de territorios con la supervivencia se va expandiendo cada vez más y va surgiendo ese tan llamado imperialismo romano, fruto de querer abarcar territorio para defenderse. Porque no es, como te he dicho alguna vez, no es Roma en un mapa, no es romanos con un mapa ahí intentando tejer una estrategia, sino que, bueno, van poco a poco y se va convirtiendo en esa Roma cruel e imperialista que a veces vemos y que a veces es malvada, como en la Tercera Guerra Púnica, que ya llegaremos a ello. Y ahora que estamos en la sección sin música, ya he hecho el breve resumen que me gusta hacer siempre después de cada programa, sin guión ni nada. Esto ya es una reflexión, es como una editorial, post-editorial aquí, un epílogo que hago en cada programa. Y ahora ya la sección sin música. El otro día estuve en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en Estación Podcast, junto a Sergio Mena. Estuvimos hablando del cine histórico, pero no del cine histórico como ya he subido algún programa hablando de cine histórico, de entretenimiento histórico. No, hemos hablado un poco ahí del peplum, del origen del peplum, de mitos, leyendas, mentiras que se han ido perpetuando por el cine en relación a la antigua Roma. Me quedé sin tiempo de hacer, porque claro, yo me preparo, aunque sean 50 minutos de programa, yo me preparo para hacer 7 horas de programa. Y no da tiempo. Y estuvo muy bien, conocimos la figura de Maciste, un personaje hercúleo que salía en muchas películas de cuando el peplum, ya en los 50, 60, cuando el peplum se forma como género, es definido como género, y se convierte en un producto de serie B, por lo menos, productos baratos, productos de sandalia y toga, productos de lo que yo he llamado la sandalia exploitation, para consumir. Yo soy víctima de eso, tú me pones una película con una columna romana ahí, con algo de romano, y me tienes ahí dentro. Ya me tienes ahí cazado. La trampa perfecta. Me tienes ahí. Y estuvimos 1 hora, casi 50 minutos, muy guay. Muchas gracias a todo el mundo que vino, muchísimas gracias. Me hizo mucha ilusión ver a caras conocidas ya entre el público, gente que apoya el podcast en su versión en directo, y me puse muy nervioso al principio. Está en YouTube en el canal de Estación Podcast. Me puse muy nervioso porque era la primera vez, no era la primera vez que escuchaba la sintonía del podcast en directo, porque sí que el año pasado en Palau Solita Plegamans, en el crossover que hice con Marta G. Navarro del Quinto Beatle, que fue la primera vez que actuamos juntos, ahí sí que se escuchó la sintonía, pero era la primera vez que yo escuchaba la melodía del podcast, una ambulancia de fondo. Esculapio ha mandado a una ambulancia para alguien. Ya se detuvo. Era la primera vez que yo escuchaba la melodía del podcast de inicio
y quería yo hacer una introducción. Me preparé una introducción para calcular el tiempo y tal, y me puse muy nervioso porque era la primera vez que hacía eso. Y se me notaba. Pero luego, cuando acabó la melodía y cuando acabó esa distopía mental que tenía en mi cabeza, ya todo perfecto, todo guay, me lo pasé muy bien. Sergio es un crack, la gente del público a tope. Estuvimos riéndonos mucho con los títulos de las películas de Maciste, Maciste Detective, Maciste Turista, Maciste Qué bueno que viniste, esa nos la inventamos. Fue muy guay, muy bonito. Y ahora estamos ya en un punto que ya está aquí la historia, ¿eh? Estamos finales de mayo. ¿Y qué ocurre a finales de mayo? Estamos en los días del aniversario de Roma Eterna, el tercer aniversario, 3 años de podcast. 3 años. El 30 de mayo se cumplirán 3 años de podcast. ¡Madre mía! Y creo que el año pasado dije que iba a llegar a la Primera Guerra Púnica antes del aniversario. Y mira, cumplí. No sé dónde estaré en el 4º aniversario, para el año que viene, no sé. No sé si estaremos aquí vivos todos, caerá un meteorito, o bien estaremos todavía en la Primera Guerra Púnica. Lo dudo. Intentaré hacer un relato de las guerras púnicas lo más pormenorizado posible. Va a ser largo. La Segunda Guerra Púnica, te digo yo que es muy larga, tiene de todo. La primera también, pero la segunda tiene mucha tela porque tiene varios frentes abiertos. Vamos a hablar de batallas, Trasimeno, Cannas, hay batallas ahí. Roma lo pasa muy mal en la Segunda Guerra Púnica, así que no sé dónde estaremos para el 4º aniversario, no lo sé. Si me da tiempo, igual subo un programa especial para el 30 de mayo, no lo sé, no te lo puedo garantizar, igual sí, igual no, porque además coincide que esa semana hay programa, el día 3, que será el 3 de junio, el siguiente programa de Roma Eterna, que será sobre ya la Primera Guerra Púnica, nos metemos en harina directamente. Así que no lo sé, 3 años de podcast en los cuales estoy cada vez más feliz, cada vez más contento haciendo esto, me llena un montón, me río editándome, me lo paso bien documentándome. Es una cosa maravillosa, el podcast es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y gracias a ti, gracias a que me escuchas, gracias a tu apoyo. Así que, si todavía no lo has hecho ya, si es la primera vez que escuchas a este zumbao con un micrófono hablando de historia de Roma, historia antigua, ahora de Cartago, y no lo has hecho ya, suscríbete, porque es gratis. Roma Eterna es gratuita, es de la plebe para la plebe. Puedes suscribirte también de pago, por supuesto. Si dices, oye, pues este proyecto merece la pena el apoyo económico, vamos a echarle una manilla aquí al tarao este que está comprándose libros como un loco y se va a quedar en la calle y con un montón de libros ahí que se va a dormir encima de los libros. Pues puedes hacerlo dándole al botoncito azul en iVoox desde 1,5 € al mes, muy baratico, es muy barato esto, 1,5 € al mes, tu apoyo es importantísimo para que esto siga funcionando y que pueda seguir soñando con dedicarme a esto a tiempo completo, porque todavía no lo he conseguido, que es algo que hablé en cuanto me pasó lo que me pasó en marzo del año pasado, y todavía estoy en ello, estamos trabajando en ello y poco a poco vamos poniendo las bases de lo que puede llegar a ser. No se puede uno confiar ni puede uno decir qué va a pasar, porque la vida da muchas vueltas, la vida nos espera a veces con un bate de béisbol, a veces no, pero normalmente nos espera con un palo, así que hay que estar preparados. Y lo más importante de todo es que difundas el podcast. Si tienes amigos, amigas, compañeros de trabajo, familiares, no sé, conocidos, vas por la calle y quieres difundir el podcast, por favor, es muy importante. El boca a boca también hace mucho que difundas este proyecto, que ya cuenta con 87 programas. 87 programas, te puedes hacer una panzada, una maratón, que a mí me gusta cuando alguien me escribe y me dice, Iván, te descubrí hace 2 semanas y me he estado escuchando 7 programas diarios y ahora tengo el problema de esperar 15 días hasta el siguiente programa. Muchas gracias por esas panzadas, porque yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual como consumidor de podcast. Cuando descubro un podcast, me lo meto por la oreja, me lo estrujo por la oreja que no puedo parar. Así que ya sabes, suscripción, difusión, compártelo con todo el mundo, en redes sociales, con tus amigos, con todo el mundo, tu familia, todo, en el trabajo, a tope. Compártelo a tope, difunde la palabra de Roma Eterna, porque ahora vienen curvas, vienen cosas púnicas, así que ojito, ojo peligro. Echaré de menos la parte arcaica de la República, porque tiene historias muy apasionantes, muy bonitas, tiene historias tremendas, ese conflicto entre patricios y plebeyos, que ya veremos después también, que habrá cositas, seguirá estando ahí. Veremos las historias más famosas, pero esas historias del pasado, no sé, les tengo cariño a esos Apios Claudios malvados, a Manlio Capitolino, Espurio Melio, Espurio Casio, esas
esos personajes que han marcado Roma Eterna, sin duda. Y si quieres escribirme, puedes mandarme un mail a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com, y si quieres puedes encontrarme en redes sociales, sígueme por Twitter, @romaeternafm, o por Instagram en romaeternapodcast. Y dicho esto, creo que no me dejo nada por comentar. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por llegar hasta el final del programa. Muchísimas gracias por un día más, un programa más, escucharme. Y si estás en medio de una maratón de programas, muchas gracias y ojalá tengas 15 días fenomenales. Y yo me voy a despedir diciéndote, como siempre, que te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y te tengo que decir en este momento, en el cual las sillas se están poniendo sobre la mesa, la luz se ha apagado, están cerrando todo ya, estamos tú y yo solos, que eso de lo que te hablé en programas anteriores sigue su curso. Estamos ahí. Estos días tampoco he podido ponerme a tope con el programa porque tenía que acabar algunas cosillas dedicadas a eso, porque los plazos achuchan y llegan los plazos, pero te agradezco tu secretismo, tu discreción, porque es algo importante. Esto te lo cuento fuera de programa para que los que lleguemos aquí lo sepamos. Y luego ya cuando se haga el anuncio oficial sabremos quiénes somos. Quiénes somos los lobos. Aparte de poner, por supuesto, el emoji en comentarios. Muchas gracias por tu apoyo y nos escuchamos en 15 días. Hasta luego.